Ahí ingresó. Hola, buenas tardes, perdonen. No podía encontrar el link, me confundí con el código, ponía el número. Ya está. Sí, a mí me pasó lo mismo, Charo. Yo ponía el número y hasta que no puse OPRIPAL no conseguí conectar. Bueno. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Me alegra mucho verlos de nuevo. Charito, comentarte que hay varios colegas que se han incorporado por primera vez a esta reunión, entonces eso es súper importante para nuestro proyecto. Uno de ellos es el doctor Walter Mosquera, que viene justamente de Colombia, quien ha estado participando activamente, pero por razones laborales no había estado presencialmente en la reunión, así que una alegría tenerlo acá. Lo mismo Weber Castro, Hikari Lazarte, Javier Posada, Carlos Oliveira, que son colegas que el nombre no me suena, pero justamente tiene que ver con este trabajo que cada uno de los colegas en sus centros ha ido haciendo de poder invitar a más personas que se sumen a OPRIPAL, así que me parece importante resaltar eso, Charito. Bienvenidos todos ellos, es una alegría. Si quieres esperamos entonces que se vayan sumando unos minutos. Me parece. Tal vez nos podríamos presentar lo que estamos. Buenísimo. Buena idea, Patricia, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo no? Yo creo que debería partir la Charo. Bueno, arranco yo. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es María del Rosario Pérez. Yo pertenezco a esa región porque en realidad he trabajado muchos años en la Argentina, pero ahora hace 15 años que trabajo en la Organización Mundial de la Salud, en la Unidad de Radiaciones y Salud. Soy médica, radioterapeuta de formación, pero en realidad trabajo en protección radiológica hace muchos años y mi área de trabajo es justamente la protección radiológica en medicina y por eso estoy en este proyecto. Bueno, eso es todo por ahora. Muy bien. Continuamos entonces con Patricia Escurra de Argentina. Patricia. Buenas tardes a todos, gracias Carlos, gracias a todos. Bueno, soy licenciada en bioimágenes, para los que no conocían, de acá de Argentina, con una formación ya de más de 10 años en lo que es radioprotección, y bueno, intentando que esto siga un paso a comunicar, que es lo que más importante no es aprender uno, sino también saber comunicarlos. Muy Saludos bien, a todos. gracias, muy amable. Teodoro Rivera de México, amigo querido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Soy Teodoro Rivera Montalvo desde México, físico médico del Hospital Juárez de México, del área de cardiología intervencionista para adultos, y gracias a la invitación de mi amigo Carlos, pues nos involucramos ahora con otros hospitales con el cual estamos colaborando muy gustosamente. Maravilloso, gracias amigo. Brigitte, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Brigitte Sierra, soy médico, soy magíster en toxicología y magíster en evaluación de riesgo en toxicología. Me he dedicado en parte a lo que tiene que ver con los efectos agudos y crónicos de la radiación, emergencias radiológicas y por supuesto protección radiológica. Un gusto estar con todos. Gracias. Don Guillermo López, que avisó que Charito no encontraba el link. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Guillermo López, tengo formación en tecnólogo en radiología, con magíster y doctorado en el área de salud. Soy argentino, pero vivo en Brasil hace 15 años, estoy en Salvador, Bahía, y bueno, estamos colaborando en este proyecto, gracias a Carlos, y un placer a conocerlo a todos. Muy bien, gracias. De inmediato presentamos a su colega, don Marcus Oliveira, amigo mío.
Olá, amigos. Olá a todos. Soy Marcos Oliveira, desde Brasil, de Bahia. Eu sou tecnólogo em radiologia, professor em Instituto Federal de Bahia, de la carrera de radiología. Es un placer muy grande estar con todos ustedes. Muchas gracias. A usted, pues. Don Walter Mosquera, por favor, doctor. Sí, gracias, Carlos. Walter Mosquera Álvarez, soy médico cardiólogo pediatra, hemodinamista, intervencionista. Trabajo aquí en Cali, en la Fundación Valle de Lili, y ya con unos años trabajando en protección radiológica, intervención pediátrica. Y agradecerles agradecerle a Carlos y a todo el grupo por haberme vinculado. Muchas gracias. Muy amable. Don Carlos Oliveira. Boa tarde, sou Carlos Oliveira, sou físico, Salvador, Bahia. Trabalho no Hospital Santa Isabel, também na área de radiodiagnóstico. Desculpe se eu não falar castelhano. Hablo solamente em umas palavras, mas compreendo tudo. Ok? Boa tarde. Muchas gracias, bienvenido. José Zapata, por favor. Dejamos a José mientras tanto a mi querido amigo Omar Arias. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Saludos a todos, espero que estén muy bien. Físico médico, magíster en física médica, encargado ahorita del Hospital Curazao Medical Center, y así que bueno, a su entera disposición y por supuesto aquí dispuestos para ayudar en todo lo que podamos. Maravilloso, muchas gracias, amigo. Don Weber Castro. Weber Castro. Si no, le damos la palabra a Mariano, por favor. Hola, soy Mariano Cardoso, trabajo en el Hospital Pedro Elizalde de Buenos Aires y soy técnico radiólogo, o técnico en hemodinamia pediátrica. Muchas gracias, muy bienvenido. Don Luis Anthony, que no, García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, acá de Perú, del Instituto de Niños de San Borja. Muy buenas tardes con todos, sí. Gracias. Muy bienvenido. Katiuska Toledo, por favor. Katiuska Toledo. No hay problema, continuamos con don Elicer Tuñón, que una alegría tenerlo acá. Elicer, amigo mío. No hay problema. Ahí vemos a don Weber Castro, que está apareciendo ahí en la imagen. Weber, hola. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Ahí sí, se le escucha. Hola, soy el licenciado René Castro del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Hola a todos. Muy bien, muy bienvenido, muchas gracias. Saludamos a don Miguel Rondón. Miguel. Hola. Hola, hola. Don Pierre Araujo, mi querido Pierre. ¿Estás por ahí, colega? Lo dejamos a Pierre. A don Juan Bautista del Valle. Perdón, ahí está Pierre. Adelante, Pierre, por favor, te escuchamos. Está el micrófono apagado, amigo mío. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Estupendo. Bien. Gracias. Soy Pierre Araujo Puicón, tecnólogo médico en radiología. Trabajo en INCOR, somos de Perú. Y gustoso de estar aquí y compartir conocimientos y pertenecer a este proyecto. Gracias, muy amable como siempre. Don Javier Posada. Muy buenas tardes, soy Javier Posada, estudiante de la maestría en Física Médica de la Universidad Nacional.
junto con la profesora Brigitte, estamos trabajando en el área de protección radiológica, en el área más específicamente de pediatría. Muchísimas gracias. Bienvenido, excelente, qué bueno. Vi por ahí a mi amigo José Zapata, que había prendido la camarita. José, tu saludo, por favor. Muy buenos días, licenciado Carlos. Hola. Saludos para todos. Realmente acá recién son las 12, ¿no? 12:15, ¿no? Saludos y contento también de poder participar juntamente con todos los colegas del instituto y poder seguir aprendiendo, ¿no? De todos los conocimientos que ustedes nos pueden brindar. Gracias por ser parte de este grupo. Usted, pues, muy amable. Yane Villar, ¿podrá hablar o está muy complicadita? La dejamos tranquila, no, de verdad, no se preocupen, la vemos que está ahí en primera línea, no se preocupen. Charito, quería, en honor al tiempo, y les pido disculpas a las personas que no le he dado la palabra, no sé, por favor. Creo que sí. Adelante. Sí, tendríamos que comenzar porque ya son las 7:14 según mi ordenador. Ya está conectado también mi colega y amigo querido de la OIEA, Alejandro Nader, así que creo que podemos comenzar. Vamos a comenzar en el día de hoy con la primera, no es la primera reunión, desde luego, pero es la primera que hacemos como parte de un programa de formación de OPRIPALC, que ha surgido en base a las propuestas que ustedes nos hicieron. Así que sin perder más tiempo, quiero decirles que les doy la bienvenida, en este caso no solo en nombre de la Organización Mundial de la Salud en la que trabajo, sino también en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, dado que mi colega Pablo Jiménez no se encuentra hoy disponible. Les deseo que este sea una jornada fructífera para todos nosotros, todos vamos a aprender unos de otros. Y paso la palabra ahora a Alejandro Nader, mi colega de la OIEA. Alejandro, por favor, para que tú digas algunas palabras de bienvenida. Adelante. Con mucho gusto, doctora. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, Alejandro. Ahí está. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Un gusto de compartir esta actividad que valoro mucho desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de nuestro proyecto, específicamente nada menos que en el tema de la radioprotección. Y bueno, y yo creo que es un paso importantísimo. También desde la unidad de protección en medicina, de seguridad en medicina de la OIEA, bueno, destacar lo relevante de la presencia de los colegas y de la presencia de los colegas que van a tener a su cargo las presentaciones, la doctora Patricia, así que a colaborar y de participar activamente, porque realmente ellos son los protagonistas de este proyecto y de las conclusiones a las cuales se lleguen en beneficio de nuestra región. Así que también un saludo especial a don Carlos Úbeda, que nos está permanentemente monitoreando las actividades, recordándonos y generando todo lo fundamental, también con su capacidad técnica, en beneficio del proyecto. Muy bien, muchas gracias y quedamos atentos a las presentaciones. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. De acuerdo al programa me pidieron que modere, así que lo que voy a hacer ahora es pasar la palabra a la primera oradora de hoy, que es una colega y amiga de nuestro equipo, y que es la doctora Patricia Miranda, consultora de OPS-OMS, y Patricia nos va a hablar de por qué necesitamos la protección radiológica en cardiología intervencionista pediátrica. Patricia, ¿tú vas a compartir tus diapositivas desde allí? Sí. Bien, adelante. ¿Me escuchan bien? Muy bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. No, sí. Bien, Patita. Pero no estoy al principio, no sé qué pasó. Ahí está. Muy bien, yo estoy colaborando con OPRIPALC, pero de todas maneras les agradezco mucho la posibilidad
hacer una presentación respecto de mi área de trabajo. Yo soy cardióloga infantil y desde el 2007 estoy trabajando en protección radiológica. Desde que conocí a Eliseo en realidad. Y la verdad es que me invitaron a hacer esta presentación y les voy a contar un poquito de qué se trata. En esta oportunidad vamos a hablar que por qué es tan importante la protección radiológica en los niños, las características especiales de la cardiología intervencionista en esta edad pediátrica, por qué son distintos los equipos y todo lo que necesitamos de ellos, algunos ejemplos de optimización y los desafíos que nos esperan. La verdad es que los niños no son adultos pequeños, como sabemos. Yo encontré estas fotos que son, en realidad podrían decirme que yo soy machista, pero la verdad es que no había ninguna de niñita, pero la encontré muy divertida porque efectivamente son muy diferentes. Por ejemplo, los niños son más sensibles a las radiaciones ionizantes que los adultos y tienen una expectativa de vida más larga. Dos condiciones bastante complejas en relación a protección radiológica. Por ejemplo, la mama de una persona joven de 15 años es 15 veces más sensible a la radiocarcinogénesis que una de 45. Aquí hay una foto de una mama de una chica, de una adolescente, que se le hizo un estudio ¿cómo se llama? De electrofisiología. Arritmias, ¿no? De arritmias, sí. Y acá es una manera de ver que la muerte por Sievert respecto de la edad de exposición, y vemos que, por supuesto, que los hombres y las mujeres menores de 15 años son los más afectados, y en ese sentido las mujeres más que los hombres. Porque un niño tiene 3 veces más riesgo de muerte por cáncer radioinducido que un adulto de 40 años, sin embargo una niña tiene 4 veces más riesgo, todo esto le agregamos por la mama, que tienen más que los niños. Este es un trabajo muy antiguo, pero es bastante decidor, y ellos vieron, no siendo cardiólogos, cuál era el efecto del cateterismo en estos niños y respecto de los efectos estocásticos, es decir, el cáncer en estos niños, y se veía que de 4,75, que era lo esperado, el número observado fue de 11, o sea, tenemos que cuidarlos. Y la otra cosa que es importante, es decir, que en la cardiología intervencionista pediátrica es muy distinta que la cardiología de adultos, porque los adultos tienen un corazón normal, estos niños tienen cardiopatías congénitas. Esto hace que los procedimientos en esta edad sean mucho más largos, porque en algunas oportunidades, aunque sea un procedimiento diagnóstico, no sabemos bien con qué nos vamos a encontrar. En estos momentos, en algunas cardiopatías más complejas, se suele necesitar un estudio con cateterismo previo a cada cirugía, lo que significa que en estos pacientes que antes de los 2 años podemos tener 2 a 4 estudios o si no más, lo cual es mucho en un corto tiempo de vida en estos pacientes que son más sensibles. Y otra cosa es que la cardiología intervencionista está solucionando problemas que antes eran quirúrgicos, lo que hace que los pacientes reciban mayor dosis hasta que estos procedimientos sean más masivos, lo que en el fondo es la curva del aprendizaje. Los pacientes con cardiopatías complejas tienen cada vez más acceso a procedimientos intervencionistas que suelen ser largos y complejos, valga la redundancia. En ocasiones, y cada vez más, se están haciendo procedimientos híbridos en pacientes que no tienen condiciones iniciales para una operación que podría ser la habitual, como los prematuros o los bajos pesos de nacimiento, etc. Y hay oportunidades en que se realiza un procedimiento intervencional en pacientes muy seleccionados, incluso en etapa fetal. ¿Qué podemos decir que de los equipos de la cardiología pediátrica intervencionista? En general, los equipos son biplanos.
son pocos los grupos, creo yo, que tienen equipos que no sean biplanos. Estos pueden ser con un intensificador de imagen que yo tuve por mucho tiempo, o un panel plano que también se puede tener el biplano. Requieren modos de operación diferentes porque nosotros en cardiología pediátrica tenemos pacientes de 2,5 kilos hasta más de 80, entonces necesitamos protocolos que tengan que ver con la edad o el peso más bien. Y el otro elemento es que en algunas oportunidades los equipos te permiten optimizar durante el procedimiento mucho más que los actuales. Por ejemplo, en el panel plano uno tiene un poquitito menos posibilidades de hacer cosas que en los otros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para optimizar en este tipo de procedimientos? Lo que yo les contaba es que tenemos una gama muy grande de pacientes y de pesos, entonces tenemos que usar el protocolo diseñado para cada rango de peso. Eso es súper importante porque aquí tenemos que ustedes se fijan que mientras más peso es más la irradiación, y tenemos por lo tanto que usar el protocolo que está hecho para cada peso, porque si lo usamos en un paciente que pesa más, un protocolo para el que pesa menos, vamos a irradiarlo más de lo necesario. Históricamente los ajustes de dosis no se han realizado por los operadores y uno quisiera que fuera distinto, sobre todo en los operadores que estamos interesados en hacerlo. En los equipos nuevos existen protocolos propuestos por el equipo de ingenieros y físicos médicos consultores, y el desafío actual es hacer el uso adecuado de los mismos y ojalá participar en hacer algunos ajustes nosotros mismos. La otra cosa que tenemos que hacer como optimizar es usar el cine solo en casos que se amerite. Hay muchos procedimientos en los cuales uno tiene que subir catéteres, hacer una serie de cosas que no necesitan cine. Y cuando vamos a hacer el cine lo más corto pero necesario posible, no pasarnos del tiempo de lo que estamos viendo, de lo que necesitamos. Y lo otro es usar la cantidad de pulsos que se necesita. ¿Por qué? Porque hay estructuras como el corazón mismo y las coronarias que laten, ¿no es cierto?, y se mueven mucho dependiendo de la frecuencia cardíaca, porque es muy difícil, y entonces en esos casos tal vez tenemos que bajar la frecuencia un poco del paciente y subir los pulsos del cine. Sin embargo, hay otras estructuras como los grandes vasos que laten menos y necesitan menos pulsos por segundo. Y hay otras estructuras como el hígado, por ejemplo, que no late y entonces necesita mucho menos pulsos por segundo, pero en algunas oportunidades que se necesita saber algunas cosas más hay que subirlo un poco. Por eso es que hay que pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo y cómo lo tenemos que hacer. Y en esa misma línea de usar lo menos posible el cine, si tenemos la herramienta, usar en reemplazo del cine las grabaciones de fluoroscopía en estos equipos que lo tenemos disponible. Y esto, por ejemplo, cuando hacemos una angioplastía de ramas o una valvuloplastía, no necesitamos usar el cine en estas grabaciones, podemos hacerlo con fluoroscopía y guardar la fluoroscopía como un cine. Y finalmente, para los desafíos, hay muchos desafíos, pero uno de los desafíos que a mí personalmente me importan mucho, que estamos viendo que en el mundo tenemos muchos pacientes obesos, cada vez más niños son obesos, y por lo tanto tenemos niños entre 12, 13, 17 años que pueden pesar 80, 90 y más kilos. Por lo tanto, es necesario crear un protocolo especial para estos niños con peso sobre 80 kilos, porque no podemos usar el mismo que de los adultos, porque estos siguen siendo niños.
También debemos evaluar el funcionamiento de nuestro equipo, y este es un desafío porque eso significa que lo tenemos que conocer desde el momento en que se adquiere, cada cierto tiempo según el equipo evaluador, y si en caso de resultar mal evaluado el equipo, se debe reaccionar de inmediato para evitar accidentes. Incluso sirve esta evaluación para tener un argumento para cambiar el equipo. También tenemos que, dentro de los desafíos, tener dosis de referencia tanto locales como regionales. Y este es un pensamiento muy mío, en que yo creo que idealmente las dosis de referencia también debieran ser según el tipo de tecnología usada, porque hay unas diferencias que hemos visto dependiendo del equipo que tenemos, las dosis que se logran. Y, claro, lograr que la industria ojalá desarrolle equipos que sean menos irradiantes a un valor comercial menor que el actual. Y les agradezco mucho la atención. Y claro, hay gente que puede ser muy feliz porque sale en la revista Vogue, pero yo salí en esta portada de esta revista, aunque sea divertido pensarlo y decirlo. Muchas gracias y espero que les haya sido muy útil. Gracias, muchas gracias Patricia. Si puedes parar de tener la pantalla compartida. Muchas gracias. Bueno, ahora la que continúa como oradora soy yo ya me presenté, de manera que simplemente les voy a decir, a ver, un momentito, creo que es esta. Sí. Díganme si ustedes pueden ver mi pantalla ahora. Sí, podemos ver. Muy bien, bueno. ¿Y no los tapo con imágenes de las caras nuestras? No. Está estupendo, Charito. Perfecto, adelante entonces. Yo me voy a referir en los minutos que tengo al tema de por qué la radiación puede ser perjudicial. Quiero decir primero que ante todo la radiación en medicina es ante todo beneficiosa, y como Patricia contó, puede resolver muchos problemas. Sin embargo, puede ser perjudicial. Entonces, en estos minutos yo tomé temas que conocemos, pero como un repaso. ¿Qué es la radiación? ¿Cómo interactúa la radiación ionizante con la materia? ¿Cuáles son los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes? ¿Cómo influye la edad en los riesgos de radiación? Y finalmente, algunas consideraciones finales. La radiación que usamos todos muy frecuentemente no es más que energía que está emitida en forma de ondas electromagnéticas, que son las que usamos habitualmente en medicina, los rayos X o los rayos gamma, pero también en forma de partículas, que también se pueden usar en medicina, como son la radiación alfa y beta, y que se propaga en el espacio. Puede o no haber un tejido humano en ese caso, en ese espacio. La radiación que tiene suficiente energía para extraer los electrones del átomo la vamos a llamar radiación ionizante, y aquella cuya energía no es suficiente para extraerlos e ionizar a los átomos es aquella que llamamos radiación o radiaciones no ionizantes. Me detengo brevemente a hablar de esta, que no es la que ustedes usan cotidianamente, pero sí me parece importante tenerla presente porque no va a tener los efectos biológicos de los que vamos a hablar, y que es también campos electromagnéticos, pero bueno, de baja energía, y en medicina, dentro del espectro electromagnético, como ven marcado en rojo, están el espectro de la radiación no ionizante. En medicina utilizamos las ondas de sonido, en ultrasonografía o ecografía, según cómo lo llamen en sus países, y también una mezcla de campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia en la resonancia magnética. Pero vamos a hacer el foco ahora en las radiaciones ionizantes, que pueden venir de átomos llamados radioactivos. No es el caso de lo que ustedes utilizan, pero me pareció importante poner esto en el contexto. Átomos que tienen un exceso de energía y la liberan simplemente porque, como todos nosotros, los átomos también buscan un estado energético menor, y lo hacen desintegrándose, emitiendo, por ejemplo, rayos X o rayos gamma.
En medicina, porque esto es importante, sí, porque los podemos usar como fuentes abiertas, los llamados radiofármacos que se usan en medicina nuclear, ya sea para administrarlos con un propósito diagnóstico, aprovechando esta propiedad que tienen de emitir energía para pasar a un estado de mayor estabilidad, y de esa forma generar una imagen como el SPECT, la centellografía, etc. También los podemos administrar en forma oral o intravenosa, etcétera, con un propósito terapéutico para aprovechar, en este caso, el efecto, si quieren, dañino, por llamarlo de un modo, que en este caso es el beneficioso que buscamos, para irradiar un dado órgano o tejido, como por ejemplo administrar yodo radioactivo para tratar un cáncer tiroideo. Pero también tenemos fuentes radioactivas que son selladas, y son aquellas que utilizamos, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer. Usamos menos ahora, pero se usan aún, que son las famosas bombas de cobalto externa, y en forma intracavitaria o intersticial, colocando fuentes radioactivas pequeñas en la braquiterapia. Pero hoy yo me voy a referir a los efectos biológicos de estos rayos X, que son también una forma de radiación ionizante electromagnética que se produce artificialmente en los tubos y equipos que ustedes vieron, que utilizan a diario, para generar imágenes, ya sea en radiología convencional o, como en vuestro caso, para generar imágenes que guíen los procedimientos intervencionistas, y el foco de hoy es obviamente cardiología intervencionista pediátrica. Pero en el contexto, estos mismos rayos X, que son parte del espectro electromagnético que ven allí en el marco rojo, los podemos utilizar, y bueno, esto es lo que yo hice los primeros 10 años de mi profesión, hasta hace fue usarlos con fines terapéuticos, aprovechando ese efecto de la radiación sobre los tejidos tumorales, por ejemplo, utilizando aceleradores. ¿Cómo interactúa la radiación con la materia? Bueno, no hay tiempo, pero simplemente recordemos que la radiación, como decimos, va depositando la energía a medida que se mueve en un tejido o en cualquier material, y va a penetrar más o menos dependiendo de qué tipo de radiación se trate y de qué material absorbente esté en el medio, incluido nosotros como humanos nos comportamos como un material absorbente. Por lo tanto, cuando hablamos de dosis de radiación que le entregamos a un paciente, no es más que eso, es la cantidad de energía absorbida por una unidad de masa, que puede ser, por ejemplo, un tejido o un órgano. Pero es importante también en protección radiológica y más que nada en la ocupacional, pensar en esta idea de la penetración, porque cuando trabajamos con partículas alfa las podemos frenar realmente con un papel, las beta, bueno, necesitamos un poquito más, una hojita de aluminio, pero si trabajamos con electromagnética gamma X, necesitamos plomo, necesitamos concreto, y en realidad nosotros siempre decimos que la radiación electromagnética tiene una penetración que es prácticamente, el alcance es infinito, porque nunca vamos a lograr brindar el 100%. ¿Cuáles son los efectos de las radiaciones ionizantes? Bueno, de nuevo la pensamos como energía, paquetes de energía. Esos paquetes de energía pueden dañar la molécula de ADN de nuestras células, o las células de nuestros pacientes, mediante simplemente, una opción es, mediante simplemente el depósito de su energía de manera directa sobre esa molécula de ADN y simplemente romperla. Son rupturas simples, dobles, etcétera, que no vamos a entrar porque eso es tema de radiobiología y demás. Que se reparan, sí, se pueden reparar bien, mal, con mutaciones, etcétera. Pero también, y diría no también, sino en el caso de los X y los gamma es lo más importante, de manera indirecta, a través de generar radicales libres del oxígeno en la molécula de agua, que obviamente sabemos todos que la molécula de agua es lo que más tenemos, es el componente más importante que tiene el organismo. Así que hay mucho daño por estrés oxidativo y hay daño directo. Uno imaginaría que esto es lo que está pasando cuando estamos irradiando a un tejido, a un paciente, por ejemplo. ¿Cuáles son los efectos de las radiaciones ionizantes? Bueno, la radiación, a través de esto que hemos dicho, de producir el daño en el ADN, que puede repararse bien, mal, no repararse, etc., puede ocurrir que provoque la muerte de la célula, por distintos mecanismos, no importa, apoptosis o necrosis, pero que la célula muera. Si esa muerte celular es en una célula, no va a pasar nada, pero si muere una cantidad de células lo suficientemente grande,
el tejido o el órgano se puede dañar su función, y dependiendo el órgano, será diferente el síntoma, pero puede ser clínicamente observable si la dosis de radiación excede lo que llamamos una dosis umbral o un umbral de dosis, por debajo del cual no hay suficiente daño como para que haya signos clínicos. Tanto la frecuencia como la severidad de estos efectos, entonces, de una manera lógica, podemos asumir que van a aumentar cuanto mayor sea la dosis, mayor células mueran, etc. Entonces tenemos una relación dosis-efecto. Y este tipo de efectos de la radiación son los que llamamos antiguamente determinísticos, hoy se llaman reacciones tisulares, y son las que conocemos como eritema, epitelitis, depilación, necrosis, que es algo que no deberíamos ver nunca en estos procedimientos intervencionistas, pero lamentablemente lo hemos visto, y otros efectos como esterilidad, náuseas, vómitos o hasta la aplasia medular. Pero también la radiación puede inducir un cambio en la célula por ese daño que se produjo en la molécula de ADN y se reparó mal, pero la célula no se muere, sigue viva. Y este cambio, si esto pasa en una célula somática, que es una de las células, digamos, de cualquiera de los tejidos, excepto los óvulos y los espermatozoides, ese individuo puede tener, luego de muchos años, 2, 5, 10, 30 años, puede tener un cáncer. Y hay datos epidemiológicos en humanos que lo confirman. En cambio, si esto afectara una célula germinal, como un óvulo, un espermatozoide, desde luego, si lo mata, y mata muchos, habría esterilidad. Pero si no los mata y sobreviven, podría haber un efecto hereditario en la descendencia del sujeto expuesto. Pero no hay datos epidemiológicos en humanos, lo inferimos por estudios en modelos animales, por eso debo decírselo, pero no estamos en el mismo nivel de lo que sería el riesgo de cáncer, que sí hay muchos datos epidemiológicos. En este caso, la severidad es independiente de la dosis. Si tengo un cáncer, lo tengo, y si no lo tengo, no lo tengo. No es que un cáncer va a ser más severo, pero la probabilidad de ocurrencia de ese efecto sí va a ser mayor si la dosis es mayor. La probabilidad o el riesgo, que es lo que a veces llamamos riesgo, es muy baja a bajas dosis, pero nunca es cero. Eso es lo que asumimos en protección radiológica y es lo que hasta hoy nos dicen los datos biológicos. No hemos visto datos epidemiológicos a muy bajas dosis, pero hacemos lo que se llama una hipótesis o modelo lineal sin umbral, asumiendo que no hay un umbral de dosis por debajo del cual el riesgo sea cero. Estos efectos se llaman estocásticos o probabilísticos, y esta figura que todos ustedes conocerán muy bien es la clásica figura del modelo lineal sin umbral o LNT, que se usa fundamentalmente en protección radiológica. Entonces, ya lo dijo Patricia, nada más repetir, los niños son en general más radiosensibles. ¿Por qué? Por su inmadurez física, fisiológica, incluso cognitiva, tienen muchas más células proliferantes, y por radiobiología sabemos que una célula en vía de proliferación es más radiosensible, y como también Patricia mencionó, la expectativa de vida de un niño siempre en años es siempre en teoría más larga que la de un adulto, por lo tanto esos efectos que tardan 10, 20, 30 años o más, como en Hiroshima, que aún se siguen viendo, se pueden expresar en los niños y no en un adulto. Las dosis de radiación que van a administrar en pruebas diagnósticas generalmente son muy bajos, nunca esperaría, salvo en un accidente, tener un efecto determinístico. Pero en los procedimientos intervencionistas guiados por imágenes se pueden llegar a dosis lo suficientemente altas para causar ciertos efectos cutáneos, y sobre todo, y también como lo dijo Patricia, en adolescentes o niños pequeños pero de gran tamaño o peso. En cambio, los estocásticos son siempre una preocupación en radiodiagnóstico, en intervencionismo, en radioterapia también, en niños, porque como dijimos son más vulnerables. Esta figura que les traje la saqué de un documento de la OMS sobre comunicación del riesgo, que lo elaboramos para ese documento. Lamentablemente no es para cardiología intervencionista, pero sirve como ejemplo. Fue hecho en base a datos estadísticos, para comparar, por ejemplo, una tomografía computada craneal y una abdominal, la azul y la verde, pero lo que me interesa que vean más que nada es la relación con la edad, en el momento de la exposición. Y lo que ven a la izquierda es una probabilidad de riesgo atribuible a lo largo de la vida. Esto es riesgo de incidencia, no de cáncer mortal, sino de incidencia de cáncer. Como ven, es mucho más alto entre 0 y 5 años, por ejemplo.
Y para terminar, decirles que también hay efectos biológicos de las radiaciones ionizantes que pueden ser la producción de opacidades del cristalino, catarata en la parte posterior, que más que nada pueden verse en los trabajadores ocupacionalmente expuestos durante los procedimientos, es decir, en ustedes. Por lo tanto, este es un aspecto a considerar en la protección radiológica. Termino entonces diciendo que, si bien el riesgo individual es generalmente muy bajo, y el beneficio sin duda es enorme, por el gran número de niños que están expuestos en el mundo, decimos que esto tiene hoy un impacto en salud pública. Y debemos, por lo tanto, minimizar los riesgos, pero al mismo tiempo maximizar los beneficios. Y ese es el mayor desafío que enfrentamos en protección radiológica en medicina, y especialmente en medicina pediátrica. Por lo tanto, tenemos que asegurar que nuestros niños sean expuestos si está justificado, y por otro lado, optimizar, como van a escuchar ahora en las charlas que siguen, y sumo a esto la protección del paciente y de los trabajadores. Con esto nada más, muchas gracias. Voy a parar de compartir y voy a pasar al siguiente orador, que es nuestro querido colega y amigo, el doctor Carlos Zúbeda, consultor también del OPS-IONS, que nos va a hablar de por qué son útiles los niveles de referencia para diagnóstico y su importancia en optimización. Adelante, Carlos. Gracias, Charito. Te paso la palabra. Muy amable, muchas gracias. Con un saludo afectuoso a cada uno de los presentes. Me presento, yo soy el profesor titular de la Universidad de Tarapacá, una universidad pública que queda en el norte de Chile, en el límite justamente con nuestros hermanos peruanos. Así que yo soy medio chileno y medio peruano, siempre lo digo y no es broma, porque parte de mi familia paterna es de origen peruano, así que yo convivo entre estas dos hermosas patrias. Bien, lo que a mí me ha correspondido compartir con ustedes tiene que ver justamente con el desarrollo de los niveles de referencia para diagnóstico. Y desde el punto de vista de los contenidos que yo voy a compartir con ustedes, vamos a desarrollar algunas preguntas. Y esas son, por ejemplo, ¿qué son y por qué es necesario establecer los niveles de referencia para diagnóstico? En el caso específico de los procedimientos intervencionistas en pediatría, ¿cuáles son las principales dificultades a la hora de querer establecer estos niveles de referencia? Así también vamos a desarrollar en qué documentos nos podemos nosotros basar. Ustedes se pueden basar, tomar como referencia a la hora de querer establecer estos niveles de referencia para diagnóstico. También vamos a hablar de cómo establecer estos niveles de referencia. Asimismo vamos a comentar el cómo pudiéramos nosotros clasificar estos niveles de referencia. Y finalmente vamos a dar algunas ideas fuerza de manera tal de poder clarificar este concepto que muchas veces se presenta como complejo, pero de verdad es una herramienta bastante sencilla de implementar. Como ustedes ven acá, las normas básicas internacionales de seguridad, que es la última actualización, ¿cierto?, que nos entrega el Organismo Internacional de Energía Atómica, habla de una definición explícita de lo que son los niveles de referencia para diagnóstico. Y en este sentido, ellos lo definen como un nivel que se utiliza en la imagenología médica para indicar si en condiciones rutinarias, y eso es muy importante, es decir, uno tiene que evaluar estos valores de radiación, estos niveles de radiación, en el cómo trabaja en forma habitual. Asimismo, también hay que considerar la dosis que recibe el paciente o la cantidad de fármacos administrados en un procedimiento radiológico específico. Cuando hablamos de medicina nuclear, obviamente, ¿cierto?, hablamos de cantidad de radiofármacos. Entonces, si es este valor excepcionalmente alto o excepcionalmente bajo para ese procedimiento. Esa es la definición que nos da en este caso el OIEA en cuanto a los niveles de referencia para diagnóstico. Pero en palabras sencillas, ¿qué es el nivel de referencia para diagnóstico? Es una herramienta usada justamente para ayudar a uno de los pilares fundamentales, ¿cierto?, de lo que es la protección radiológica, que tiene que ver con la optimización de la protección radiológica, específicamente en exposiciones médicas de pacientes, para los procedimientos, ya lo conversamos, ¿cierto?, diagnósticos o intervencionistas. Ahora bien, también se utiliza en imágenes médicas para indicar si en condiciones de rutina,
e insisto en esto, las condiciones de rutina, el cómo trabajan ustedes, en esas condiciones nosotros tenemos que valorar estos niveles de referencia. Las dosis del paciente o la actividad administrada de un procedimiento en particular es alto o bajo. Acá lo que nosotros debemos propender justamente es encontrar ese equilibrio entre la cantidad de radiación necesaria para obtener una imagen diagnóstica, con información diagnóstica. Nosotros sabemos que el sistema de protección radiológica se basa en 3 pilares, que son la justificación, la optimización y la limitación de dosis. Y en ese sentido, dependiendo al grupo de personas a cuales son expuestos a radiaciones ionizantes, vamos a tener las exposiciones ocupacionales, los miembros del público y las exposiciones médicas, es decir, a los pacientes. Y en ese sentido, cuando hablamos de este grupo de personas que trabajamos con radiaciones ionizantes o el público en general, se aplican los 3 principios, ¿cierto?, del sistema de protección radiológica: la justificación, la optimización y sobre todo los límites de dosis. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto incluso de tipo legal. Ahora bien, como ustedes saben, en las exposiciones médicas no se aplican los límites de dosis, porque se supone que hay una justificación desde el punto de vista médico, que se requiere que ese paciente sea irradiado cierta cantidad de veces con ese nivel de radiación, etc. Ahora, no se aplican límites, por lo tanto, al no aplicarse límites, nosotros de una u otra manera debemos tener una cuantificación de cuáles son los niveles de radiación para poder en el fondo establecer si esos niveles son adecuados o no adecuados cuando hacemos la comparación, ¿cierto?, con otro grupo de instituciones, organizaciones que someten a sus pacientes a los mismos niveles de procedimiento. En el caso de los procedimientos intervencionistas en pediatría, ¿cierto?, hay algunas particularidades que implican ciertas dificultades a la hora de querer establecer estos niveles de referencia para diagnóstico. En primer lugar, tenemos que el número de estos procedimientos suele ser pequeño. Muchos de ustedes, ¿cierto?, a lo largo del desarrollo de OPIPAL han ido compartiendo con nosotros esta misma dificultad, sobre todo se ha ido acentuando en estos tiempos de pandemia que hemos estado viviendo. Como segundo aspecto, que las dosis de radiación a los pacientes son muy dependientes del peso. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que tener una valoración especial a la hora de poder cuantificar los datos, la información de los pacientes. Y de ahí también la insistencia que nosotros como equipo le hemos hecho a la hora de la gentileza que han tenido ustedes, ¿cierto?, de poder compartir los valores de dosis, de exposición de sus procedimientos, de poder cuantificar esas variables de peso, de edad, de talla, porque sin duda alguna es una variable que va a poder explicar de mejor manera los niveles de radiación. También como dificultad tenemos que las indicaciones clínicas son muy diferentes y se utilizan con nombres distintos en los diferentes países. Y ahí hay un desafío para nosotros como OPIPAL de establecer una suerte de nomenclatura común, ¿cierto?, de lenguaje común para clasificar los procedimientos. Y como último aspecto está la diferencia en cuanto a la complejidad de los procedimientos, que es un aspecto que nosotros en OPIPAL también quisiéramos valorar. Ahora, ¿en qué documentos ustedes pudieran encontrar información, recopilar antecedentes de manera tal de sacar adelante este establecimiento de los niveles de referencia para diagnóstico? Este es el documento más actualizado que tiene la Comisión Internacional de Protección Radiológica, y que justamente es un informe del año 2017, que es el reporte número 135, que se da a la luz justamente de la necesidad de poder generar una actualización en torno a los conceptos relacionados con los niveles de referencia para diagnóstico. Ustedes deben saber que por primera vez, por allá en el año 1990, en el reporte número 60 de la ICRP, se hablaba ya de los niveles de referencia, y es así como en el año 96, específicamente en el reporte número 73,
es donde se lanzan ya oficialmente este concepto. Posteriormente, en el informe del año 2001, ¿cierto?, se hicieron algunas actualizaciones, y en los reportes específicos 103 y 105 no hubo ninguna modificación sustancial en cuanto a los conceptos de DRL. Sin embargo, parecía ya oportuno, ¿cierto?, una actualización en torno a esta temática. Además, esta actualización se fundamentó por un par de razones. La primera de ellas es que el uso adecuado de los DRL sigue siendo hasta el día de hoy, y por algo, ¿cierto?, hasta el desarrollo de OPIPAL, una necesidad a nivel internacional. Hay pocos datos sobre los niveles de referencia para diagnóstico. Lo otro, había que mejorar el uso de los DRL en cuanto a la optimización de los procedimientos de imagen. En tercer lugar, y como fundamento de por qué salieron esta actualización en el año 2017, habían surgido nuevas técnicas digitales y modalidades de imagen. Y finalmente, como último aspecto a valorar, es que las mismas técnicas de imagen podían usarse para diferentes tareas clínicas y ellos podían requerir diferentes niveles de radiación. Bueno, acá comparto con ustedes un trabajo que nosotros desarrollamos, que está de libre disposición, que al final del día es un artículo de revisión que justamente tratamos, ¿cierto?, de poder resumir en 5 o 6 hojas lo que era el informe justamente del 135, así que es un material que está en nuestro idioma, que puede ser de uso y les puede facilitar mucho a ustedes la comprensión de los DRL. Ahora, ¿cómo establecer los DRL? En realidad, mis queridos amigos y amigas, existe un ciclo en el establecimiento de los DRL. Esto, como sabemos, como es parte, ¿cierto?, de un programa de garantía de calidad que debiera tener cada servicio, es un ciclo continuo, de mejora continua. No es que nosotros establezcamos los DRL una vez en nuestra vida laboral de nuestro servicio y después no olvidemos, sino que como es una herramienta, como una estrategia de optimización, es un procedimiento que debiéramos comenzar y no terminar nunca. Ahora, la ICRP recomienda el establecimiento de ciertos valores. Fundamentalmente habla del estadígrafo de la mediana en cuanto a la distribución de los valores de dosis, porque en los informes anteriores recomendaba la media, pero ustedes saben que la media es muy variable en función de valores extremos que pueda tener. Por lo tanto, como estadígrafo es mucho más robusto la mediana, así como el percentil 75. Lo otro importante es que entender que los DRL fundamentalmente hay que basarlo en muestras de pacientes. En algún tiempo, ¿cierto?, se recomendó el uso de maniquí, pero en el caso particular de lo que nosotros estamos haciendo, la sugerencia, la recomendación es que lo hagamos con pacientes. Los maniquíes se usan fundamentalmente en radiología de tipo odontológica. También otro aspecto a tener en consideración para el establecimiento de los DRL es que los valores de estos van a depender de la tecnología. Absolutamente la tecnología va a influir en cómo son estos valores de radiación. Lo otro, nosotros debemos seleccionar una magnitud dosimétrica adecuada, que en el caso particular de lo que nosotros estamos haciendo en intervencionismo cardiológico pediátrico, vendría siendo la magnitud producto dosiaria o producto kerma-área. También es importante entender que en el establecimiento de los niveles de referencia para diagnóstico, esto nosotros debiéramos hacerlo en periodos de 3 a 5 años o con una mayor frecuencia si fuera posible. Es esencial en pediatría promover el establecimiento de estos DRL por bandas de peso, obviamente también lo hacemos por edad, pero por lo que comentábamos nosotros en cuanto al impacto, a la influencia que tanto Patricia como Charito en sus presentaciones indicaron, el peso tiene un impacto importante en los niveles de radiación porque el equipo se ajusta de manera diferente. También indicar que en intervencionismo se debe considerar la complejidad de los procedimientos en la propuesta de estos niveles de referencia, y ese es un desafío importantísimo que tenemos acá en OPIPAL, y justamente hoy que contamos con la presencia de varios médicos, cardiólogos, intervencionistas, ese es un trabajo donde ni los físicos ni los tecnólogos podemos colaborar, sino que esa es materia, esa es potestad, ese es conocimiento de ustedes, de poder establecer
estos niveles de complejidad. ¿Cómo se clasifican los DRL, amigas, amigos? A ver, los DRL van a depender en función de la cantidad de centros, la cantidad de países, la cantidad de, en el fondo, regiones. El valor más básico, por decirlo de una manera, es lo que se define como valor típico y tiene que ver con el valor que yo voy a establecer cuando tengo un servicio con varias salas o tengo una sola sala. Posteriormente yo puedo establecer un valor local, que fundamentalmente un valor local estaría definido para una ciudad, por ejemplo. También vamos a establecer niveles nacionales cuando tenemos la posibilidad de recopilar información de varias ciudades en un país. Y acá está el desafío nuestro, ¿cierto?, como OPIPAL, de poder establecer y proponer para el mundo entero los primeros niveles de referencia diagnóstico para procedimientos cardiológicos pediátricos a nivel internacional. Y eso es lo que nosotros pretendemos realizar junto al trabajo y la colaboración de todos ustedes. Algunas ideas finales para ir ya terminando la exposición. Es importante indicar que los valores de DRL, ¿cierto?, deben ser parte de los programas de garantía de calidad. Ahora bien, si las medianas en un centro resultaran altos o bajos, ¿cierto?, que los otros DRL, se deben aplicar de inmediato medidas correctivas. En cuanto al proceso de optimización, siempre debe tenerse en cuenta la calidad de la imagen o la información diagnóstica o la información clínica necesaria. Tiene que haber siempre un correlato entre el nivel de radiación y qué calidad de imagen yo estoy obteniendo. Esto es muy, muy importante. Los DRL no se aplican a pacientes individuales, sino que a muestras de pacientes, ya que hay que entender que hay particularidades donde un paciente individual, por las razones que fuera, puede requerir mayores o menores niveles de radiación. Ahora, en cuanto a la investigación, cuando las medianas vayan a resultar diferentes a los DRL nacionales en una instalación, uno debe de inmediato ver qué pasa con los registros de los datos, la evaluación de los equipos de rayo X, algo que nos va a hablar el profesor Bañó, valorar en qué están nuestros protocolos y un sinnúmero de otras cosas. Lo otro, el concepto y uso apropiado de estos DRL debe necesariamente ser parte de la formación de los profesionales sanitarios que participamos en este tipo de procedimientos. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación tan clara como lo fue anteriormente la de Patricia. Y aunque estamos ya casi en el límite, yo invito a todos que sigamos porque nos falta realmente el lujo, lo que llamamos la frutilla de nuestra torta, por llamarlo así, que es el tener al profesor Eliseo Bañó con nosotros, que él se va a referir a un tema particular que son por qué son necesarios los controles de calidad y cómo seleccionar los aspectos básicos, pero a lo mejor le querrán hacer alguna pregunta, pues él ha sido uno de los mentores de todo lo que se presentó hoy en los DRL. Así que, Eliseo, te invito a que compartas tu pantalla. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Charo. Vamos a ver si consigo... En el botoncito verde. ¿Lo hago yo, profesor? Deberíamos de poder... Sí, en Share Screen, abajo, botón verde. Sí, no, si ya le he dado al botón verde... Pero previamente tiene que tener su archivo abierto. No, lo tengo abierto y... Vamos a ver. Lo tengo abierto. Si tienes varias pantallas puede ser un problema. Tienes que elegir cuál es la que quieres compartir. Y share. Voy a compartir la pantalla 2. Y pones Correcto. share. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahora ponelo en modo show, o no sé cómo se llama ahí, modo Sí, show. a ver si lo vemos ahora. ¿Veis ahora bien la pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo lo que os voy a presentar de la forma más breve posible es este tema que muchas veces en todos los programas que tienen que ver con la optimización de la protección radiológica con los pacientes es
el tema de los controles de calidad y la validación de los datos dosimétricos. Pues como todos mis compañeros que me han precedido, yo voy a intentar resumiros 5 puntos críticos. Primero, porque son necesarios los controles de calidad. Entre otras cosas, son necesarios porque lo que no medimos no lo podemos mejorar y pretendemos mejorar nuestra práctica. Y después, porque cualquier documento científico en el que aportemos resultados de este programa tiene que ir validado un poco en los controles de calidad que estamos realizando, tanto en las dosis como en la calidad de las imágenes. Vamos a establecer diferencias entre los controles de calidad que se pueden y se deben hacer de los controles básicos, que sería lo que en algunos países, en algunos centros, si no tenemos toda la instrumentación, pues deberíamos de hacer. Y después destacar que lo prioritario sería poder aportar información relevante a nuestros cardiólogos, como ya nos indicaba Patricia, para que ellos puedan tomar decisiones de acuerdo con la situación que tengamos en el equipo y con los parámetros de dosis de radiación y de calidad de imagen. Daremos algún ejemplo de controles de calidad básicos. Veremos la utilidad de los controles de calidad en la gestión de las dosis a los pacientes y en cómo podemos mejorar la calidad de imagen o la calidad de la información diagnóstica que utilizamos. No solo mejorarla, porque no hay que buscar la mejor calidad, sino la calidad necesaria para hacer el diagnóstico o el tratamiento que estamos realizando. Si pedimos mejor calidad, sobre todo en los equipos digitales, será a costa de más dosis. Y ahí estará vuestro equilibrio como profesionales. Me dirijo ahora a los cardiólogos, decir, con esta calidad es suficiente, sabiendo que más calidad generalmente requerirá más dosis. Y finalmente insistiré en la validación de los indicadores dosimétricos. No olvidemos que nuestros equipos nos dan valores de dosis, pero tenemos que saber si el valor de dosis que nos da pues tiene una incertidumbre de un 10% o de un 15%, o a veces si podría tener una incertidumbre de un 50%, cosa que haría necesaria una intervención inmediata. ¿Por qué son necesarios los controles de calidad? Los equipos que estamos utilizando, los equipos de rayos X, podrían, y lo hemos visto en la práctica clínica en bastantes centros, podrían estar impartiendo más dosis de radiación a los pacientes de la necesaria, tanto en fluoroscopia como en cine. Y si no medimos esa dosis de radiación, no podremos saber si es la correcta de acuerdo con la calidad de imagen que estamos obteniendo. Por tanto, la medida será necesaria. Pero ¿qué pasa con la calidad de las imágenes? No olvidemos que en los equipos antiguos la calidad era la que teníamos, no la podíamos modificar, pero ahora la calidad la podemos modificar jugando con la dosis. Más dosis de radiación en general es mayor calidad de imagen, pero después esa gran variación en el tamaño de los pacientes que nos señalaba Patricia, de que podemos movernos entre los 2 kilos y los 80 kilos, hace que tengamos que tener protocolos adecuados para que en cada tamaño del paciente estemos utilizando las dosis de radiación correctas para la calidad de imagen que necesitamos. Y no estamos haciendo una radiografía, vosotros trabajáis con unos equipos que tienen muchísimas variables, el número de pulsos por segundo, la filtración del haz de radiación para proteger o para disminuir la dosis en la zona de entrada de los pacientes, los kilovoltios que nos permitirán refinar un poco el contraste que estamos obteniendo en las imágenes. Por tanto, es mucho más complicado valorar y manejar los protocolos de operación en los procedimientos intervencionistas y en procedimientos dinámicos que no estáticos. ¿Qué diferencia hay entre esos controles de calidad que podemos hacer y los controles de calidad básicos que pueden aportar una información prioritaria o más importante? Los controles de calidad se pueden hacer de forma muy completa. Tenemos protocolos en muchos países. Ahora después nos referiremos a un documento que está a punto de publicar el OIEA para los controles de calidad en procedimientos de imagen, y tiene un capítulo dedicado a procedimientos intervencionistas. Pero los controles de calidad pueden ser exhaustivos en cuanto a contenido, qué cosas medimos, pero también en cuanto a frecuencia. Lo tengo que medir una vez al mes, una vez al año. Tendríamos que hacer una validación diaria. Afortunadamente no va a ser necesario hacerlo con tanta frecuencia, pero sí hay algunos controles
que si vemos que hay una cierta degradación en la calidad de imagen habrá que hacer con más frecuencia. Pero yo me voy a centrar en destacar los controles de calidad más necesarios, los más básicos que aportan información para optimizar los procedimientos clínicos. Esos que, aunque no tengamos infraestructura, tendríamos que conseguir que al menos una vez al año, no tengamos demasiada infraestructura, que al menos una vez al año podamos hacer esos controles básicos. Por supuesto, debemos tener en cuenta las recomendaciones de los protocolos de control de calidad que están basados en la experiencia de muchos años de trabajo, de muchos expertos y, por tanto, los documentos tienen que estar ahí, tenemos que intentar seguirlos, pero podremos seleccionar las cosas más prioritarias. ¿Cuáles deben de ser las prioridades? Es un aspecto también fundamental. Este es el documento al que me refería, que está ya en un nivel totalmente avanzado. Probablemente esperamos todos que el OIEA lo publique quizás a lo largo de este año. Está preparado desde el año 2020. Tiene el título y ha sido preparado precisamente para la región de América Latina y el Caribe. Y tiene un capítulo, este borrador, que se refiere a pruebas para equipos intervencionistas. Y veréis que aunque tiene prácticamente 7 tipos de controles de calidad, pero algunos de estos controles, si los queremos hacer de forma exhaustiva, si estamos hablando de un nuevo equipo que ha llegado a nuestro centro, si en el equipo que estamos utilizando le han cambiado un componente básico, sí va a ser muy interesante o muy importante que podamos hacer todos estos controles para garantizar que el equipo tiene un estado de referencia inicial que nos permitirá después compararlo en sucesivos controles más básicos en el futuro. Algunos ejemplos de controles de calidad básicos que yo os quería señalar, pues sería qué cantidad de radiación se imparte al paciente en cada minuto de fluoroscopia y por cada imagen de cine. Esta es una cifra que normalmente puede variar dependiendo del protocolo, dependiendo del ajuste del equipo, dependiendo del espesor del paciente, pero eso es una información crítica para los cardiólogos que tomáis decisiones. Lo que Patricia decía, un poco de menos cine si no es estrictamente necesario, y ahora que podemos grabar las secuencias de fluoroscopia como si fueran imágenes de cine antiguas y las podemos tener en el ordenador y podemos revisarlas después como si fueran imágenes de cine, pero con menos calidad, evidentemente, porque utilizamos menos dosis. Eso requiere que le digamos a nuestros cardiólogos, mira, en un paciente de 20 kilos, cada minuto de fluoroscopia pues te equivale a 20 imágenes de cine o a 15 imágenes de cine o a 40 imágenes de cine. Esa es una información crítica para que sea capaz el clínico de distinguir y de diferenciar y de tomar decisiones si tiene que obtener imágenes de mucha calidad o si le pueden valer las imágenes un poco de menos calidad. Evidentemente, los parámetros que modifican las dosis va a ser, y la calidad de las imágenes va a ser el número de pulsos por segundo, la duración y la dosis por pulso. No siempre hablar de radiación pulsada significa que tengamos poca dosis de radiación. Los pulsos pueden ser más largos y se degrada un poquito la nitidez de la imagen, y la dosis por cada pulso puede ser muy alta. ¿Qué filtración tenemos en el haz de rayos X en el protocolo que estamos utilizando? Ojo a la colimación. Solemos utilizar la colimación si no necesitamos toda el área que podríamos tener en el detector de imagen. Los rangos de kilovoltaje en el que simula el paciente son de calidad básico de caracterización, pero pasa con la calidad de información diagnóstica de las imágenes en fluoroscopia va a ser distinta, y la decisión que tendrá que tomar el cardiólogo en un determinado momento para decir yo hago secuencias de cine o hago secuencias de fluoroscopia que sean suficientes, tendremos que saber cuál es la cantidad de dosis que se está utilizando y después comparar con la calidad de imagen que tengamos. Esas medidas o esos controles de calidad se hacen normalmente con espesores de plástico, se pone lo que llamamos un objeto de test en el centro y después tratamos de simular las condiciones clínicas, pero esto hay que hacerlo para distintos espesores de metacrilato y hay que hacerlo para muchos protocolos o para los protocolos que tengamos dentro del equipo para hacer los procedimientos más frecuentes. Y esto, como os podéis imaginar, puede ser un trabajo de varios días, de varias mañanas o de varias tardes, pero también podemos hacer una medida relativamente simple que nos dé al menos unos parámetros indicativos para los usos más frecuentes o para los protocolos más frecuentes.
Esta es una imagen de un objeto de test de los que normalmente podemos utilizar para ver la calidad de imagen. Aquí hay objetos de mayor contraste o de menor contraste que nos puede indicar si estamos utilizando el kilovoltaje adecuado, si el contraste va a ser suficiente. A veces tenemos un objeto de test móvil que se puede mover a una cierta velocidad y podemos ver el impacto del tiempo de duración de los pulsos, pulsos de 3 milisegundos. Fijaros que nos da una nitidez muy buena, pulsos de 10 milisegundos nos da una nitidez peor, y ajustar también el tiempo de los pulsos en los protocolos y saber nuestro protocolo qué tiempo de pulso está utilizando tendrá un impacto importante en la calidad de las imágenes. Las dosis de radiación que impartimos a nuestros pacientes son las adecuadas o pueden ser muy altas. Si no medimos, no vamos a saber si esas dosis podrían ser muy altas y el equipo puede tener una anomalía en un determinado momento. De ahí la importancia de esos controles de calidad, al menos básicos, que podamos saber si las dosis que estamos impartiendo son las correctas. La importancia de esos niveles de referencia a los que se refería Carlos hace un momento, diciendo que cuando estamos midiendo dosis en un grupo de pacientes y en procedimientos determinados, si el valor que estamos obteniendo en mi hospital para esos pacientes es más alto que el nivel de referencia, tendremos que intentar revisar nuestro equipo, a lo mejor repetir algunos controles de calidad para saber qué es lo que está pasando. La calidad de las imágenes tiene que ser suficiente para el diagnóstico, pero ahora que podemos obtener calidades muy buenas, tenemos que intentar encontrar el equilibrio entre el riesgo de radiación para el paciente y la calidad de las imágenes que necesitamos. Esa va a ser una información que va a decidir el propio cardiólogo, pero tiene que tener instrumentos para saber cuánto más está irradiando al paciente cuando estamos haciendo una secuencia de cine o una secuencia de fluoroscopia. Tenemos que ser capaces de dar respuestas y dar información al cardiólogo, y por eso son necesarios los controles de calidad. La validación de los indicadores dosimétricos es fundamental. Si el equipo de rayos X me indica 10 unidades de dosis, ¿son realmente 10 o podrían ser 5 o podrían ser 20? Hemos medido equipos que tenían un problema en la medida y que cuando el equipo indicaba 5, a lo mejor eran 7 o eran 3. Y el control de calidad, esa validación es importante para poder garantizar que la dosis que estamos registrando y que después vamos a mandar a esas bases de datos que nos permitirán obtener niveles de referencia son dosis correctas. No tendría ningún sentido que mandáramos a la base de datos central nuestros valores de dosis si resulta que no hemos contrastado o no hemos verificado que son correctos. Ya sabéis que vuestros equipos de intervencionismo manejan básicamente dos parámetros. Uno que es el producto Kerma área, eso que medimos en grays por centímetro cuadrado o micrograys por metro cuadrado, después lo convertimos, depende del tipo de equipo que sea. Estamos intentando que los organismos de normalización pongan en acuerdo los distintos fabricantes para que todos indiquen el producto Kerma área en las mismas unidades, pero bueno, faltan todavía a lo mejor unos cuantos años para que lleguemos a esos acuerdos, pero ya tenemos recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. El segundo valor que normalmente tenemos presente en las pantallas, los informes de dosis, es el Kerma en aire a 15 centímetros por debajo del isocentro. Eso en pacientes adultos aproximadamente es la dosis que se está recibiendo en la piel del paciente. En los pacientes pediátricos, dependiendo del tamaño, hay que hacer correcciones, pero ese indicador es un indicador que va a ser interesante también manejar y poner en la base de datos para comparar distintos procedimientos y distinto tamaño de los pacientes. Estos valores, el producto Kerma aire y esta Kerma en aire en ese punto de referencia a la entrada del paciente en miligrays, los tenemos que validar periódicamente. Y cualquier publicación después y cualquier informe técnico que queramos hacer dentro de OPRIPALC nos preguntarán, ¿lo tenéis validado? ¿Ese valor podemos garantizar que es el valor correcto? Porque a veces hay que aplicar un factor de corrección. Y termino con estos tres mensajes importantes sobre los controles de calidad básicos en los equipos. La primera prioridad, validación de valores dosimétricos, porque si no, lo que estamos aportando en el programa OPRIPALC no lo podríamos garantizar, no lo podríamos justificar y, por tanto, si nuestro equipo da un valor de dosis
que hayamos medido con un dosímetro externo que ese valor de dosis es el correcto. Y si no tenemos instrumentos para hacerlo, pues pedirle a alguno de los físicos o a alguno de los tecnólogos que esté trabajando con vosotros el que eso se pueda hacer al menos una vez al año o incluso el propio servicio de mantenimiento del equipo. Los valores de dosis a la entrada del paciente, las tasas de dosis en un cierto espesor de metacrilato que normalmente tomamos en pediatría, pues que sean los 12 o los 16 o los 20 centímetros de metacrilato, depende del tamaño, pero esa es una medida muy fácil de hacer y que se puede comparar a lo largo de los meses o al menos hacerla una vez al año. Evaluar la calidad de las imágenes. Si tenemos un objeto de test y lo ponemos simplemente o en un espesor de plástico o en un espesor de agua y esa calidad de imagen la podemos ver a simple vista y nos permite comparar una vez cada 3 meses o 4 meses, cuando el cardiólogo dice es que yo no veo bien la imagen, es que se está degradando la calidad de imagen, poner ese objeto de test permite ver si realmente hay una diferencia con ese valor de referencia de calidad de imagen que hicimos en las pruebas de aceptación. Y conviene, cuando hagamos estas pruebas, identificar los dosímetros que utilizamos, hacer un pequeño informe que lo firme el físico o el tecnólogo o el servicio de mantenimiento que haga ese tipo de pruebas, para que de alguna forma, y os insistiremos en los próximos meses, que todos los que estemos participando o estéis participando en el programa OPRIPAL podamos aportar esos controles, aunque sean básicos, pero que tenemos un mínimo de garantía de que estamos validando y midiendo periódicamente la calidad de imagen y estamos validando y midiendo los parámetros dosimétricos que estamos utilizando. Y con esto termino, muchas gracias, y ahora pues veremos o trataremos de responder a las preguntas que nos hagáis. Muchas gracias. Ya no están muteadas. Ah, claro, perdón. Muchísimas gracias, Eliseo, por esta excelente presentación sobre los controles de calidad. Y desde luego que sí, si estamos todos de acuerdo, yo propongo tener unos minutos para las preguntas, porque bien lo merece esta presentación y las anteriores. Pero primero yo le quisiera dar un minuto a nuestro colega y amigo Alejandro Nader del OIEA, porque acá, Eliseo, tú te has referido al documento del OIEA y a lo mejor él quiere decir algo breve antes de que pasemos a alguna pregunta. Y mientras tanto, Carlos, tú conoces más el sistema, mientras tanto le podemos decir a los colegas que si quieren que escriban alguna pregunta o cómo te parece organizar las preguntas. Lo dejo a tu criterio eso. Perfecto. Como ellos estimen conveniente, o escriben o levantan la manito o hablan derechamente. Alejandro. Bueno, Alejandro. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, María y colegas. Siempre es muy bueno, notable escuchar las exposiciones de los colegas. Y quería complementar muy brevemente sobre el documento de control de calidad que estamos por publicar con las demoras del caso. Por lo menos les doy la noticia de que es a nivel de TecDoc, documento técnico, que según algunas encuestas que andan por ahí o estudios, es la publicación de OIEA más leída, el TecDoc, porque es lo de la práctica, es lo que se puede usar a diario, digamos. No es un safety, no es una norma, sino es el cómo hacerlo, como bien lo dijo Eliseo. Bueno, lamentablemente está demorada la publicación final. Suponemos sí que en este año la vamos a tener. Ya por lo menos les cuento que tiene número el TecDoc, es el 1958 y va a ser, como todo lo del OIEA, de poder descargar libremente sin costo alguno. Eso es para hacer el update de cuál es la situación al día de hoy. Lo otro es que quizás en algún otro momento ya lo dije, pero para los colegas participantes, que tenemos un safety, en este caso sí, una safety guide específica sobre protección radiológica en medicina, que es del OIEA, para los tiempos de OIEA relativamente nuevo, del 2018, que me gustaría que lo conocieran. Lamentablemente todavía está en inglés, y no pierdo la esperanza algún día poderlo llevar al español, pero al ser un safety tiene que ser a través del Servicio Oficial de Traducciones del OIEA. A ver si puedo
Carlitos, si me ayudas, compartir, a ver acá. Abajo Alejandro, share screen. Sí, me podés habilitar, ahí está. Sí. Ahí está, ¿lo ven? Sí. Estupendo. Ahí está. Sí, sí. Eso es una publicación del OIEA, también gratuito. Y fíjense el título, ya está bueno, ¿no? Protección radiológica para los usos médicos de la radiación. ¿Está? A ver si ustedes ven que yo voy a buscar el índice. Y con esto termino, perdón, doctora Pérez. No, además me alegra porque como vieron los logos, esta publicación está apoyado por WHO. PAHO, OPS, OMS acá y están OIT. ustedes. Está Así la que... OPS, está la Organización Mundial de la Salud, es decir, y está el OIEA. O sea, tres de los actores digamos, de OPRIPALC, ¿verdad? Sí. Bueno, además de la Organización Nacional, Internacional del Trabajo, ¿no? La OIT. Ahí está, todas agencias de Naciones Unidas. Miramos un poquito solamente a ver el índice. Me fui, ¿no? Sí. Sí. A manera de ejemplo, les digo que si ustedes ponen en buscar DRL, lo que habló Carlos, de los niveles de referencia, eso está montones de veces referido en el texto. ¿Tá? Va a ser una ayuda. Y vean el capítulo 3, recomendaciones específicas, es decir, está toda la medicina acá, todo diagnóstico, medicina nuclear y terapia. Pero nos focalizamos en el capítulo 3, recomendaciones específicas para protección radiológica y seguridad en radiología diagnóstica e imágenes guiadas por procedimientos intervencionistas. Está la seguridad para el operador, la seguridad del paciente, los procedimientos, cuestiones operacionales y prevención y mitigación de accidentes. ¿Tá? Así que bueno, es una recomendación que les digo y que está totalmente disponible para ustedes en forma gratuita bajándolo desde Google nomás, ¿no? Ni precisa entrar a la web, solamente ponen IAEA o IEA Specific Safety Guide SS46 y ahí va a salir. Era solo eso, les agradezco mucho y felicitaciones a todos quienes se expusieron y a los participantes. Gracias. Gracias Alejandro. Y ahora podemos dar lugar a algunas preguntas. No sé si ya tenemos alguna en chat. No. ¿Hay alguna pregunta de los colegas que están participando o de los colegas del grupo, si quisieran, no sé, del equipo? Yo no veo aquí ninguna manito. No. A ver, no. Bueno. Yo quisiera hacer un comentario a todos, aprovechando los que habéis participado, y a Carlos, en los próximos meses pediremos desde la organización de OPRIPALC que nos mandéis un pequeño resumen de los controles de calidad que se han podido hacer en vuestros equipos y de la validación de las magnitudes dosimétricas que estáis aportando en el programa. Y no os dé ningún reparo si alguno de vosotros tenéis que decir no hemos hecho nada o desde que el equipo se instaló no lo hemos hecho. Es una situación muy frecuente incluso en hospitales europeos, en muchos hospitales españoles, que porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos pocos instrumentos, porque tenemos poco tiempo disponible, los equipos los instalamos y si los cardiólogos están satisfechos, si ellos ven una buena calidad de imagen, no se hace nada más. Es como cuando compramos un coche, un televisor o un teléfono, si no nos da problemas no lo hacemos. Entonces, pero incluso esa información puede ser muy válida, ¿no? El decir, no, mi equipo se instaló en tal año, no hemos hecho que sepamos ningún tipo de control periódico, o sí lo hacemos una vez al año y lo que hacemos es simplemente una validación. Si existe algún tipo de registro o algún tipo de documento, ¿y con qué periodicidad se hace eso? Si se hace una vez cada 2 años, si se hace una vez al año o simplemente no se hace nada. Pero que no os importe decir no se hace nada, porque esa va a ser una información muy válida para el propio programa OPRIPALC, para el OIEA, para tratar de poner en el programa o en el futuro
un poquito más de ayuda y de infraestructura para que ese tipo de aspectos a lo mejor queden cubiertos y sea una parte sustancial de la seguridad radiológica de los pacientes. Bueno, excelente. Si no hay preguntas, quizás lo que sí es importante decirles a todos los participantes, que han sido muchos y de varios países, por suerte, que va a estar disponible, entiendo Carlos, pero me adelanto, va a estar disponible la grabación de esta sesión, como ya es un hábito en nuestro sitio de formación, que es abierto en el sitio web de OPRIPALC. ¿Para qué? Para que tanto todos nosotros podamos volver a conectarnos para escuchar de nuevo toda la sesión o una charla que nos interesó o que no pudimos escuchar bien por alguna razón, lo vamos a poder hacer. Y lo van a poder incluso compartir con otras personas y siéntanse libres de hacerlo. Por ejemplo, yo les doy una idea. Si ustedes quieren organizar una sesión con colegas suyos, y siéntanse libres de compartir esto o incluso de ustedes mismos tomar la iniciativa y hacer sus propias, ser multiplicadores de esto. Y nuevamente decir que esto ha sido la primera de las sesiones. Nuestra idea es tener un ciclo este año de charlas de este tipo, que tenemos algunos temas que ya nos llegaron, pero nos pueden hacer llegar más. Y hay un tema que a mí en particular me gustaría más adelante traerles, que es el sistema que se va a estar probando, haciendo un estudio piloto para el manejo de los datos, que creo que el OIEA va a tener además también una sesión sobre ese tema en inglés, un webinar esta semana próxima. A lo mejor Carlos les puede mandar el link, que estamos todos invitados, va a ser en inglés, pero a lo mejor algo parecido, si les gusta, podemos tener el lujo de traer a esa gente del Hospital Clínico San Carlos, a la gente del Hospital de Chile, que está también participando, y hacer ese tipo de sesiones. Bueno, yo de mi parte nada más voy a pasar a ti, Carlos, que eres el que puedes decir cómo sigue esto, pero en principio agradecerles a todos los oradores, los participantes, por esta experiencia tan linda donde todos creo que hemos aprendido hoy. Paso la palabra a ti, Carlos. Gracias, Charito. Indicarle, queridos amigos, que la idea justamente es también que nosotros vamos a invitar a muchos de ustedes a que sean parte de estos webinars, porque a mí me han ido llegando ciertas sugerencias de ustedes en cuanto a temas, y obviamente cada uno de ustedes es un referente en su centro, cada uno de ustedes es un referente en su país. Por lo tanto, el que ustedes puedan compartir con el resto de nosotros esa experiencia acumulada, sin duda va a enriquecer OPRIPALC, porque lo que tenemos que entender es que hemos sido capaces de formar una comunidad de profesionales de diferentes países, donde todos queremos aportar a mejorar la seguridad y protección radiológica en este tipo de procedimientos. Así que la invitación está extendida y obviamente vamos a recoger el guante y los vamos a invitar a que ustedes también puedan ser los expositores de los futuros webinars. Y como segunda información, decirles que estamos absolutamente disponibles para seguir recibiendo vuestras informaciones en términos de los procedimientos, por la vía que ustedes estimen conveniente, ya sea por la plantilla que nosotros le entregamos, o por fotografías como indicaba el profesor Bañó, o como lo estamos haciendo con la Pati Miranda, que nos reunimos por Zoom y ella me va dictando los procedimientos y yo los voy anotando, de la manera que ustedes estimen conveniente. Y así como indicaba Charito, estamos trabajando gracias al apoyo de los colegas del Hospital San Carlos de Madrid para poder establecer el sistema DOLCA, que es un sistema de gestión de dosis que nos va a permitir, a partir de recopilar la información digitalmente desde vuestros centros, en un servidor especial que vamos a tener en la Universidad de Tarapacá. Así que también vamos avanzando a la gestión de dosis automática. Por lo tanto, aquellos centros que sientan que tienen esa posibilidad, se contactan conmigo para hacer ese trabajo ya más uno a uno y poder incorporarlo a este sistema de gestión automático de dosis. Así que quiero ofrecer la palabra por última vez. No sé si alguno de ustedes quiere complementar algo. Sientan la confianza y la libertad de poder plantearlo. Yo gustaría de hacer un comentario. Adelante, Marcos. Es que
con respecto al que el profesor Bagnol comentó sobre la validación de los datos y el control de calidad, en Brasil todos los servicios de imagen tienen que hacer los testes, las pruebas de control de calidad todos los años, ¿sí? Por lo tanto, mi colega Carlos de Hospital Santa Isabel es responsable por los testes. Entonces, los datos que nosotros hemos enviado para ustedes los equipos están calibrados, ¿sí? Por lo tanto, en Brasil, si los servicios no realiza los testes, los sistemas sanitarios no permite que el servicio esté trabajando. Sí, esto es un comentario. Gracias. Perfecto, yo creo que esa información es muy valiosa y eso lo que tenemos que intentar, Carlos, es que tengamos el feedback, la respuesta de todos los participantes para que, pues digamos, tenemos un 80% de centros que lo están haciendo, una periodicidad mínima anual, o es un 50% o es un 90%. Ojalá pudiéramos decir que es un 100%. Gracias. Muy bueno. Bueno. Charito, sí. Si te parece, cierra tú, por favor. Sí. Bueno, no teniendo más preguntas y creo que estamos todos muy satisfechos con la experiencia de la primera formación, sin duda que la vamos a repetir, van a recibir en breve o en las próximas semanas algún calendario para las próximas fechas. Así que sin más, me despido de todos ustedes, agradeciéndoles por su presencia, agradeciéndole a Carlos, como siempre, por ser el anfitrión de la reunión y organizándola, a Eliseo y a Patricia por haber hoy contribuido como oradores. En el futuro le agradeceremos a otros que serán nuestros oradores del equipo, y a ti, Alejandro, como siempre, porque con el OIEA, OPS y OMS estamos trabajando juntos con un solo objetivo, que es proteger a nuestros pacientes pediátricos en este caso. Bueno, que tengan una muy buena tarde, noche, y un saludo a todos con salud, que es lo principal. Adiós. Chao, muchas gracias. Abrazos. Cuídense. Gracias a todos. Buenas tardes desde Madrid. Adiós. Gracias, que estén todos muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, abrazo. Buenas tardes, abrazo. Chao, chao. Chao, gracias.